en el teléfono a través de Facebook, entonces nos toca grabar. Ok. Vamos a continuar hoy donde habíamos quedado el domingo pasado, ¿verdad? Estamos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 4. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estamos escuchando. Había entonces. ¿Eso cuándo fue? Cuando Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero y llegaron a Antioquía. Pero resulta de que la palabra de Dios nos dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona a algunos de ellos, ¿verdad? Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí estaban ya Bernabé y Saulo, pero habían aparte otras personas que, dice el versículo 2, que ministraban estos al Señor y ayunaban. Y en ese proceso de ministrar y de ayunar, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamados. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estamos. Entonces, fíjense ustedes, de este versículo 1, ¿verdad? Se han recogido solo del versículo 1, que no es muy largo, ¿verdad? Se han recogido muchas ideas superficiales que no descansan en una buena interpretación de lo que verdaderamente nos está diciendo el Señor. Si usted nota, el énfasis aquí recae sobre varios profetas y maestros o doctores, enseñadores de la palabra, ¿verdad? Que ejercían su ministerio en la iglesia de Antioquía. No solo por medio de la enseñanza pública, sino también por darse a la oración con ayuno. Entonces, fíjese, aquí tenemos que aprender algo. Usted no puede pretender enseñar la palabra de Dios porque eso va ligado a ayuno y oración. No sé si lo tenemos claro, pero si no lo tenemos, aquí estamos aclarando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay personas que no, no resisten o que se resisten a ser mansos y humildes y obedientes a lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Usted debe darse a la oración y al ayuno, tal como dice la Biblia. Al ayuno que dice la Biblia, no al ayuno que nos han dicho que es ayuno, ¿verdad? Deja de comer. Vamos a programar el ayuno congregacional. Tantas personas, ¿cuántos van a participar el lunes? ¿Cuántos van a participar el martes? ¿Cuántos? Eso no está en la palabra de Dios. Ni esa es la voluntad de Dios. Pero usted dice, yo estoy ayunando. ¿Qué pasa? Pero ¿qué tan difícil es para un ser humano aprender del maestro y de su palabra su voluntad con respecto a cada una de las situaciones que Él espera de nosotros, ¿verdad? La oración, bueno, sí, la oración, entonces ya todo el mundo eh, ora, así sea en su propia voluntad, lo que sea, pero ora. Pero el ayuno no, si usted mira el ayuno no habla de dejar de comer. Estamos.
Habla de abstenerse. Ah, esa es otra cosa. Habla de privación. Esa es otra cosa. Habla de continencia, de contener mis deseos, pero no necesariamente habla de que debo contener, de privarme o de abstenerme de alimento, ¿verdad? Si usted quiere saber qué dice la Biblia al respecto del ayuno, entonces en la Biblia está, ¿verdad? De hecho se llama ayuno agradable al Señor, ayuno agradable a Dios. ¿Ah? ¿Y en qué parte dice eso? ¿Mm? Inicialmente vamos a ir a Zacarías. Ese es un profeta que no le llama mucho la atención a la gente, ¿verdad? Zacarías, por el nombre, Zacarías. La gente le gusta es recibir, no que le saquen, ¿verdad? ¿Qué dice? En el Zacarías capítulo 7, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Dice, en el cuarto año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. ¿Mm? El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regén Melech y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarle a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. Debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia. ¿Está oyendo? Estamos utilizando ahí la palabra abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años. Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿Ah? Mire qué importante es que examinemos nuestro corazón, mis estimados amigos, y entendamos bien qué nos motiva a ayunar y qué es el ayuno agradable a Dios. Por una razón sencilla, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y a veces se nos olvida, ¿verdad? Y pensamos que podemos hacer algo que el Señor no se dé cuenta, ¿verdad? Y como Él conoce nuestros corazones, Él sabe desde antes que lo hagamos si lo hacemos por motivos egoístas o si realmente ayunamos como ofrenda a Él, con el deseo de experimentar su presencia de una forma especial. Por eso el ayuno agradable a Dios debe comenzar por ser un acto de humildad y de sacrificio ante el Señor, no ante el líder de la iglesia, el pastor, el sacerdote, no, no. Y lo que realmente necesitamos es mostrar o expresar cuánta necesidad tenemos del Señor, ¿verdad?
Entonces vamos ahora a Isaías 58. Estamos. Isaías 58. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ese es el cuento. Isaías 58 nos dice, no sé si usted está conmigo, el verdadero ayuno. Y así dice el título, ¿verdad? Isaías 58, 1 dice, clama a voz en cuello. ¿Está escuchando? Clama a voz en cuello. ¿Ah? No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiere dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente también. Entonces dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Mira lo que el Señor dice, no ayunéis como lo ha venido haciendo hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Mire cómo el Señor pide explicaciones, ¿verdad? Ese es el ayuno que yo dije, que ustedes aflijan su alma, que pasen todo el día con su cabeza inclinada como junco, ¿verdad? Que haga cama de silicio y de ceniza. Entonces dice, en el 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Escuche, de aquí adelante, ¿verdad? Este es el ayuno que él escogió. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Si tú eres una persona opresora, tienes que dejar de serlo, porque ese es el ayuno que el Señor escogió. Yo no puedo contra nadie forjar ligaduras de impiedad. No puedo oprimir a nadie, ni puedo quebrantar más que ya están quebrantados. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Fíjate tú que no dice que no comas, sino que dice, no es que partas tu pan con el que tiene hambre. ¿Mm? Dice, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas a tu hermano. En el 8 dice, si tú haces esto, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Solo si haces eso, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, vuelve e insiste, ¿verdad? El yugo. Tú no puedes ser una persona que imparte yugo sobre nadie.
Si quitamos el dedo amenazador, no podemos señalar a nadie. Si dejamos de hablar vanidad, porque tú sabes que yo estoy, no, nada. Vuelve e insiste en el 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado restaurador de calzadas para habitar. ¿Ah? Entonces pregunto yo, ¿dónde dice el Señor? Lo que leímos allá en Zacarías confronta a aquellos que quieren hacer su voluntad y les pregunta, ¿este es el ayuno que yo les envié? Ahora, acá, usando aquí a Isaías, otro profeta, nos habla acerca del verdadero ayuno. Pero ¿sabe qué hacemos? No le paramos ni 5 de bola, porque mi pastor dijo que el ayuno significa que yo debo sacrificar mis alimentos. ¿Dónde dice aquí? Eso es la pregunta. Si usted me consigue en la Biblia que el ayuno que el Señor espera de sus hijos es dejar de ingerir alimentos por cierto tiempo. Pero si Jesús, pero Jesús hizo eso. ¿Quién más ha podido hacer eso? Todos los que han tratado de hacer eso terminan locos, muertos, viven pensando en que el elefante vuela y que el pajarito... No, o sea, ¿por qué? Porque no podemos sacar conclusiones que el Señor en su espíritu no nos ha mostrado, ¿verdad? Jesús es el Hijo, el unigénito, ¿verdad? En la mayoría de los casos que yo he visto, que se someten a esos ayunos extensos, terminan grave, se mueren o terminan devariando, diciendo cualquier cosa. Y no olvide que lo primero que se apareció a Cristo, porque Satanás pensó que Cristo, haciendo ese esfuerzo tremendo de ayunar 40 días y 40 noches, debería estar débil. ¿Ah? ¿Me hago entender? Y resulta de que el primero que le aparece es Satanás. A eso se ponen las personas que quieren hacer lo que Jesús hizo. Por eso el Señor viene acá en Isaías y ahí nos muestra con mucha más claridad cuál es el verdadero ayuno que agrada al Señor. Porque es que dejar de comer por dejar de comer no tiene ningún poder o efecto espiritual sobre nosotros. Es más, no nos beneficia para nada dejar de comer o beber. Y peor aún, si lo hacemos, seguimos haciendo lo que normalmente hacemos, que son una cantidad de cosas que van en contra del corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Y es ahí donde en Zacarías, o en Isaías, perdón, en los primeros 5 versículos de lo que acabamos de leer, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que aunque él veía cosas buenas en ellas, no estaba para nada contento con la forma en que llevaban adelante el día del ayuno. Porque lo que el Señor le está diciendo allí es que parece que ayunaban para impresionar a los demás. Y la actitud prepotente que tenían los que yo ayuno, yo. Y lo que se reflejaba era más bien las discrepancias que existentes entre esos grupos, ¿verdad? Entonces, pongámosle atención al ayuno que agrada a Dios.
en ese momento de abstinencia, yo debo acompañarlo con actos de justicia, ¿verdad? Que es lo que el Señor está pidiendo. Liberar, no señalar. Pero también debe estar acompañado de acciones que evidentemente muestren cuidado y amor hacia el otro. O yo pregunto, compartir el pan con el hambriento, no con el hambriento que tú conoces, sino con el que tenga hambre. ¿Mm? Dar refugio a quien no tiene un lugar donde posar, a quien no tiene un techo. Es un acto de cuidado y de amor. Entonces, esa es la parte que tiene confundido a las personas que se dejan, ¿verdad?, guiar por pastores que están espiritualmente cegados, para no hablar de pastores que están espiritualmente muertos, maestros que están en la misma condición, porque yo tengo que ser terco y obcecado cuando yo paso por alto la orden del Señor. La orden del Señor dice, cuando ayunen. Y esa frase muestra, cuando ayunen, muestra que el Señor estaba o esperaba que todos sus discípulos, que son los que escuchan sus enseñanzas, ayunaran. El ayuno forma parte del proceso espiritual. Y él sabía que la costumbre era que por lo menos un día al año, que le llamaban el día de la expiación, recuerdo que está escrito allá en el Antiguo Testamento, los judíos ayunaban o ayunan. Y en ningún momento les dice que dejen de hacerlo, ¿verdad? Pero le hace una serie de observaciones. Por favor, que nadie note que tú estás ayunando. ¿Y qué hacemos nosotros? Se entera todo el barrio, ¿verdad? Y después dice que el fariseísmo no existe. Exactamente lo mismo. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían un hueco en las esquinas y ahí se enterraban y se cubrían con silicio. Por eso dice ahí que no. ¿Por qué tienen que cubrirse con silicio? ¿Ah? Todo lo contrario, Jesús les anima a que estén simpáticos, a verse repuestos y animados. En el versículo 17, él dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara. ¿Ah? El ayuno. Si usted va a Mateo 16, perdón, a Mateo 6, ahí está hablando Cristo. ¿Ah? Mateo 6, 16 al 18. Estamos. Mire lo que dijo Jesús. Mateo 6, 16 al 18. ¿Está conmigo? Pues está sinmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Cari, mi reina, yo te voy a pedir un favor. ¿Tú me estás oyendo? Sí. Sí, sí, acá estoy. Nena, mientras yo continúo, para que tú me hagas el favor y escribas en el chat de la iglesia que el Facebook está malongo, ¿verdad? Y que si se pueden conectar por Skype, sería agradable. Tú sabes cómo darle el link que estamos usando hoy, que es el mismo que yo he repartido, ¿verdad? Ahí donde dice invitar. Ajá. Invitar, ahí dice copiar vínculo. Tú copias el vínculo y se lo mandas. A ver si yo se lo puedo mandar aquí.
No sé, pero si tú me ayudas a que en la iglesia aparezca eso que te estoy diciendo, Ok, sería sí. tremendo. Ok. Porque si no, he visto que hay varias personas que me están escribiendo por Facebook, pero no sé por qué me escriben por Facebook si saben que yo lo tengo yo lo estoy usando y a mí me dice que está grabando, pero ellos como que no alcanzan a verlo, ¿verdad? Ya vi que tú estás escribiendo ahí. Entonces yo voy a ver si... Ya yo pegué el link, ¿verdad? Ya lo debes estar viendo, sí. Todavía no lo ves. No, todavía no sale. Ya está ahí, pero ya tuvo que salir. ¿Sí o sí? Ahora sí. Bueno, entonces es... Y escríbele eso, dice, por favor, que se puede, si se pueden conectar en donde estamos, ¿verdad? En Skype, sería maravilloso. Ok, entonces dice, Mateo 6:16 dice, cuando ayunen, ahí el Señor está hablando, Cristo está hablando de cuando ayunen, dice, no pongan cara triste como hacen quienes, los hipócritas. ¿A quién llamó ellos? El hipócritas, sepulcros blanqueados, a los fariseos, ¿verdad? Entonces, ahí no, los que hacen eso, que ponen una cara, ¿ah? Más santos que la santidad. Entonces, no pongan cara triste. ¿Qué dice? Como hacen los hipócritas, que demudan su rostro, cambian su rostro para mostrar que están ayunando. ¿Está viendo? Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, o sea, él en ningún momento dijo no ayunes, sino dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si ven el origen de no recibir, ¿ah?, lo que anhelamos recibir. O sea, Jesús nunca estuvo en contra del ayuno, al contrario, dice, hey, cambien esa cara, ¿qué le interesa al otro que tú estés ayunando? Si el ayuno es un ejercicio personal, aquí lo hemos puesto congregacional. Yo no estoy en contra de eso, de que sea congregacional, pero no podemos poner esa cara de, o sea, Cristo lo ponemos, tratamos de poner a Cristo como que menos que nosotros. Hombre, ¿ah? Entonces, esa parte hay que saber entenderla, ¿verdad? Un día se le acercaron eh, los discípulos y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Y Jesús le contestó, recuerden eso, ¿verdad? ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegarán el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se levantarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. La sabiduría del Señor no tiene precio, ¿verdad? Él nunca le exigió a sus discípulos que ayunaran, ¿verdad? De hecho, esto lo hacían los fariseos, igual el Bautista y todos los judíos, y ellos también como judíos, ¿verdad? Entonces, el ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley
sufre una modificación cuando está el esposo, ¿verdad? Pasa a ser hecho por amor y agradecimiento al Padre, en el cual hacemos evidente nuestro anhelo, por decirlo de alguna manera, de disfrutar de su presencia y de su cercanía, ¿verdad? Pero solamente ayunamos cuando tenemos una necesidad, y yo no estoy en contra de eso tampoco. Está bien, pero hagámoslo como el Señor dice, no como nos dicen los hombres o los líderes de los templos denominacionales, porque en esto están unidos ellos, ¿verdad? O sea, el Señor dice, no contristéis, y entonces contristamos al Espíritu. Porque ese momento, Señor, es mi máxima necesidad. Por favor. Yo entiendo. Pero Él lo dice, ese ejercicio no pasa a mi presencia. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Y vaya y dígale usted a un pastor denominacional que esto es lo que dice la Biblia para que vea usted. Ah, sí, sí, ya tú te estás metiendo, estás hilando muy. ¿Ah? No estoy hilando nada. Sencillamente estoy tratando de ser obediente a la voluntad del Señor. Entonces usted tiene que buscar todo lo que la Biblia dice sobre el ayuno que agrada a Dios. Yo le he leído algunos versículos, pero búsquelo y entérese y viva conforme a la voluntad de Dios. No viva conforme a lo que a usted le dijeron, ¿verdad? Ellos, en el momento de Hechos 13, que es el que estamos viendo, sabían que lo más importante no era la tarea en sí, sino estar en contacto con Dios con el fin de dejarse llevar por el Espíritu Santo y recibir su guía. ¿Mm? Y eso es lo que sucede hoy en la iglesia. ¿Verdad? Este compás de espera antes de iniciar cualquiera de los, bueno, cualquiera no, porque es que es uno solo el mandato del Señor, ¿verdad? y predicar del Evangelio, o sea, evangelizar. Entonces, ese compás de espera antes de iniciar la voluntad de nuestro Señor en medio de los gentiles, que somos todos, ¿verdad? Ya, bueno, los que no somos judíos y los que no pertenecen al cuerpo de Cristo, así no hayan nacido en Judea, en Israel, ¿verdad? Esto nos recuerda a Hechos 1, cuando los apóstoles y los fieles esperaban en el aposento alto, recuerda, hasta que fuesen revestidos de poder para dar principio a su testimonio en Jerusalén. No, el poder de así, ya yo hice la oración de fe, imagínate. Cosa que tampoco está en la Biblia tal como sucede en los templos denominacionales, pero ahora no voy a hablar de eso. Entonces, porque si hay una oración de fe, pero no esa que lo ponen a repetir a usted algo que usted no sabe, no entiende en ese momento. Y ya entonces usted ya está listo. Vaya, ahora sí, vaya y predique. No, evangelice, no. Fíjate que la Biblia nos da pautas, dice que el Señor le dijo a sus apóstoles que esperaran. ¿Y qué hicieron ellos? Esperaron. ¿Ah? Entonces, esto que estamos hablando
me recuerda a eso que sucedió ahí en Hechos 1, ¿verdad? Pues yo digo, lo más importante no es la tarea en sí, sino estar en contacto con el Señor que nos asignó la tarea, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé de su potencia, de su poder, ¿verdad? Y eso es lo que garantiza el poder cumplir la voluntad del Señor respecto a esa solicitud que el Señor hace a todos sus discípulos. Usted y yo entendemos con toda seguridad que tanto Saulo como Bernabé y los demás maestros y profetas de los que se habla ahí en Hechos 13:1, sentían ya el peso de la carga de evangelizar a los gentiles. ¿Estamos? Y ellos entendieron que había llegado el momento de la proclamación del reino. Deseaban conocer, como usted no tiene idea, claramente la voluntad del Señor en cuanto a esa responsabilidad. Y usted y yo no podemos olvidar, hay unos diferenciales, ¿verdad?, de aquel entonces. No podemos olvidar que antes de formarse el canon del Nuevo Testamento, los profetas recibían comunicación directa de parte de Dios. Y esto era reconocido por el pueblo del Señor, ¿verdad? Como palabra del Señor. Entonces ahí nos mencionan a unos personajes, ¿verdad? Simón, que llevaba el apodo de Níger, o sea, negro. Evidentemente había recibido su apodo a causa de la tez morena. Algunos se han atrevido a decir que podría ser Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que fue el que llevó la cruz del Señor, tal como nos lo relatan los 4 evangelios, ¿verdad? Sobre todo Marcos 15:21. ¿Y por qué se han atrevido a señalarle a él como Simón de Cirene? Porque Marcos le menciona a él, ahí en Marcos 15:21, le menciona a él y a sus hijos como si fuesen conocidos en la iglesia a la época de la redacción del Evangelio. Entonces, fíjese que hay cosas que hay que mirar profundamente y al final el Espíritu es el que nos lleva a esa verdad. Pero cuando yo no hago el trabajo que Dios quiere que haga, empezando por mí, entonces yo no me doy cuenta de nada o de casi nada de lo que la Biblia me está gritando, ¿verdad? Mire el otro personaje, Lucio. Era un nombre muy corriente, equivalente a Lucas. No se trata de Lucas, el autor de los Hechos, no. ¿Por qué? Porque este Lucas era natural de Cirene. Este Lucio o Lucas, del que habla allí en Hechos 13:1, era natural de Cirene, en el norte de África, ¿verdad? Una provincia en el norte de África. Él, dice la palabra de Dios, que se había criado juntamente con Herodes Antipas, el reyesuelo que ya conocemos, ¿verdad? Que dio muerte a Juan el Bautista. Entonces, este Lucio o Lucas procedía de la aristocracia de Galilea y del ambiente
herodiano, o sea, de Herodes, que no deja de ser origen extraño para uno de los profetas y doctores de la iglesia de Antioquía. Pero con esto no estoy diciendo que entonces no era profeta y no era doctor, ¿verdad? A pesar de la influencia herodiana. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios talla las piedras de su iglesia después de haberlas sacado, según sus providencias, de cualquier cantera humana. ¿Y dónde dice eso, Ernesto? En Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42. ¿Verdad? No puedo creer que eso lo diga en Juan. Pues créetelo. ¿Oíste? Juan 1, 42. No sé si ya lo buscaste. Juan 1. ¿Verdad? Ese versículo, ese capítulo donde comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan 1, ¿qué? 49 dice. 49, ya ni me acuerdo cuál es. No, 42. ¿Viste? 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estamos. Él lo sacó y fue piedra de la iglesia, no como Cristo. Cristo es la única piedra, la roca, ¿verdad? Pero él fue parte de ese proceso después que Cristo ascendió a los cielos. Y Cristo no tuvo que ver quién era él antes ni de quién descendía. No, él sencillamente dijo: este es el hombre. ¿Ah? Sin conocerlo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Imagínate tú. Ciencia, ¿verdad? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso, ¿verdad? Ahí, en esa parte, es cuando el Señor va llamando, ¿verdad? Va escogiendo a sus discípulos. Entonces nosotros, usted y yo, tenemos que tener todas esas cosas claras para poder avanzar en el proceso de la voluntad del Señor. Vimos también que Bernabé, sin ser apóstol, en el sentido, pues, concreto, ¿verdad? De la palabra apóstol, había sido ya compañero de trabajo de algunos apóstoles, ¿verdad? Saulo había sido comisionado por el Señor hacía 13 o 14 años. Estamos. Y también de la labor que pudimos observar que él llevó a cabo en Damasco y en la iglesia de Antioquía. Y también en la provincia de Cilicia, antes de ser llamado para que fuera con Bernabé. Entonces es importante que comprendamos, que nos acordemos de la categoría de Saulo y de Bernabé. Ellos eran ya dos de los siervos de Dios más destacados de la iglesia. Ya eran dos de los más destacados de la iglesia de esa época, ¿verdad? Y ya tenían
mucho tiempo en la obra de Dios, y no solo mucho tiempo en la obra de Dios, sino que manejaban un plano elevadísimo, ¿verdad? Entonces ellos no fueron con el plan de recibir, sino todo lo contrario, con el propósito de, con la encomienda de dar a conocer el crecimiento de la obra en ese momento, ¿verdad? De todo esto, fíjate de dónde sale, del primer versículo. En Hechos 13:2, que dice Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Mm? Sin duda vemos que el Espíritu Santo habló por medio de uno de los profetas, ¿verdad? Todos eran llenos del Espíritu Santo y tuvieron plena conciencia de que se trataba de un mandato divino. Esto de apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Según hemos podido ver con anterioridad, todos ellos sentían preocupación en cuanto a la continuación y a la extensión de la obra entre los gentiles, ¿verdad? Ahí es donde la voz del Espíritu Santo del Señor dice quiénes eran los instrumentos que él estaba llamando a esta obra. Entonces, mire, la salida de estos siervos de Dios suponía una grave pérdida para la iglesia, ¿verdad? Pero los discípulos del Señor no pensaban sino en cumplir las órdenes del Señor. Igualito ahora, ¿verdad? Cualquier parecido es mera coincidencia. No, hermano, usted no se puede ir, no es que si usted se va, la iglesia va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la confianza en el Señor de la obra? Si fulanito no se puede ir porque él es el fundamento. No, eso es mentira de aquí a la luna. No hay un hombre, ni nacerá un hombre que pueda ser fundamento en la iglesia. Que sea, ¿qué te digo? Una ficha muy importante. Vaya y venga, eso está, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero que si se va la cosa, se va a acabar. No, no se va a acabar. Se va a acabar si es la voluntad del Señor que esa iglesia no siga, o ese lugar no siga, ¿verdad? Entonces, mire lo que pasa en Hechos 13:3. Ya usted lo sabe, ¿verdad? Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, estas son cosas que van cogidas de las manos, el ayuno y la oración, que no se nos olvide, porque hay gente que ora y no ayuna, y hay gente que ayuna y no ora, entendiendo el verdadero significado del ayuno, ¿no?
Ay, qué fácil, ¿verdad? Ayunar es no comer. Entonces ya yo no tengo que hacer más nada durante todo ese día o durante todo, sino no comer, sino agüita, líquido, cualquier cosita así que. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice por ninguna parte, creo yo. Y si lo dice, pues hágamelo saber, porque entonces yo lo voy a rectificar con toda la seguridad. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esa es la voluntad de Dios, porque Él lo dijo a través de sus profetas. Entonces, chao, chao. ¿Mm? No, no, vayan. Entonces, la orden fue dada y la guía del Espíritu decía que había que imponerle las manos y despedirle. ¿Verdad? Ellos fueron, tal como verdad. Cuando regresaron, dieron cuenta a toda la congregación del cumplimiento de la misión para lo cual había sido encomendado. Esto lo vamos a ver cuando estemos en Hechos 14. Por el momento podemos deducir que los guías comunicaron a la compañía de los fieles el hecho del apartamiento de Bernabé y de Pablo, que ya era Pablo, ¿verdad?, para su labor especial, y que la imposición de manos se hiciera delante de todos, ¿verdad? Pero si de verdad deseamos percibir la operación del Espíritu en aquellos días, es importante fijarnos en un hecho, de que eran los hombres que se dedicaban al ministerio de orar y de la enseñanza quienes recibieron la orden del Espíritu y la pusieron por obra. Nada de esto lo podían hacer los hermanos carnales, ¿verdad? Que, de los cuales está lleno todos los templos. ¿Qué son los hermanos carnales? Aquellos que la mente y el corazón siempre van a estar pendientes de los negocios de esta vida. Como quiera llamarlo, eso es lo que significa hermanos carnales. Usted no fue llamado por el Señor a estar pendiente de los negocios de esta vida. Usted fue llamado por el Señor para que Él sea su prioridad. Y Él, la prioridad de Él es que usted esté como Él, atento a los negocios de su Padre. ¿Estamos? Ay, hermano Néstor, ¿me va a decir que usted? Sí, yo estoy diciendo que yo todavía no lo he logrado. Yo nunca he dicho que el hermano tal, no. ¿Por qué? Porque necesitamos digerir, bueno, para poder entender, ¿verdad?, que la iluminación y la autoridad proceden de arriba, no proceden de lo que yo haga. Él es quien hace posible que usted y yo conozcamos su voluntad. A los que desean conocer su voluntad, ¿verdad? Los que no, los que están embolatados con un pie aquí y otro pie allá, entonces están entregados en los negocios de su vida. Pero ellos van todos los cultos, ¿verdad? Ok.
Entonces se ha tomado esto de la imposición de manos. No puedo decir que todos lo hacen de manera equivocada, ¿verdad? Pero se ha cogido eso como por algo, como, no sé, no quiero decir el término como un fetiche, ¿verdad? Porque la imposición de manos, en el caso que estamos hablando, no impartió calificaciones a Bernabé y a Pablo, que ellos no tenían. Pero por este medio, la iglesia de Antioquía, a través de sus líderes, expresó su comunión con Bernabé y Saulo, reconociéndoles como los delegados de la iglesia de Antioquía. ¿Por voluntad de quién? Del Señor. ¿Qué es lo que no sucede acá? Hoy quien manda y quien señala y quien dice y quien quita y quien pone no es la voluntad del Señor, sino la voluntad del Señor con ese minúscula que está allí entronizado, ¿verdad? Ellos fueron por orden del Señor como apóstoles del Señor y no apóstoles de los hombres. La iglesia local, esa es la otra diferencia. La Biblia nos muestra que en cada ciudad había una sola iglesia y se llamaba la iglesia local. Y esa era la iglesia. Ahora no, ya sabemos, no vamos a hablar más de eso porque ya lo sabemos, que aquí nada más en Barranquilla hay como 800 tipos de iglesias diferentes dentro del ambiente evangélico, ¿no? Sin meternos con católicos, testigos de Jehová, bueno, todos los demás que usted conoce. Entonces, la iglesia local en ese entonces, allá en Antioquía, no pudo hacer nada más que reconocer lo que Dios había determinado y caminar con el plan divino a través de una estrecha comunión espiritual, ¿verdad? Y si usted ve en Hechos 13, 2 y 3, nos habla de oración y ayuno en esa iglesia, ¿verdad? Local. Como ya lo vimos, el Señor no creía propio que los que le seguían, los suyos, sus discípulos, ayunasen mientras que tuviesen consigo al esposo. Pero él mismo predijo que vendrían días, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Los días de su ausencia en que sería necesario de verdad ayunar. Y atacaba fuertemente el falso ayuno de los fariseos, ¿verdad? Pero no solo atacaba el falso ayuno de los fariseos, y esa es la razón por la que yo insisto mucho sobre eso, sino que mostraba, o sea, enseñaba, infundía, como usted quiera, persuadía el verdadero ayuno. ¿Para quiénes? Para los que estemos dispuestos a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ya vimos Mateo 6, 16, 18, ¿verdad? Lo leímos y todo, y está clarito. Pero también podemos leer Lucas 18, 12. ¿Qué dice Lucas 18, 12? ¿Ah? Lucas 18. No 18 Lucas, sino Lucas 18, versículo 12. Dice:
Ahí está hablando de la parábola del fariseo y del publicano. ¿Y qué dijo el fariseo? Que en el 18:12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el Señor le dijo que el que había ido a su casa justificado había sido el publicano. Antes que el fariseo. Y da la razón, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros no hemos querido entender eso, ¿verdad? La religiosidad que muchos profesan no les permite ver más allá de sus narices. ¿Mm? Además de todos los versículos que hemos comentado al respecto de este tema, hallamos una de las indicaciones más claras de esa costumbre. Vamos a ir a Hechos 14:23. Hechos 14:23. ¿Dónde estará el 23? El que busco y no lo encuentro. 20, 21, 22, 23. Mire la importancia del orden en la iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas extrañas y entran recién convertidos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ese es Hechos 14, ¿verdad? Espera un momentico, déjame confirmar. Hechos 14:23. 23. Yo por lo estoy cogiendo. Sí. No, eso no tiene nada que ver. No debe ser 14, debe ser 3. A ver si Hechos es. Bueno, tuvo que ser Daniela que me estuvo dañando, meciando esto aquí. Mire, guiados por el Espíritu Santo, usted y yo podemos estar seguros que
los ayunos en las iglesias eran completamente voluntarios, sin solicitar o pensar que eso me iba a dar mérito alguno. En ese momento, y debería seguir siendo así, el ayuno se considera que se debe hacer junto con la oración, y la oración junto con el ayuno como medio para no dispersar mi mente cuando estoy orando, ¿verdad? Porque lo vital en ese proceso es que la oración sea real y verdadera en el espíritu. ¿Mm? Bueno, nosotros oramos casi que ya automáticamente. De hecho, ya hay un listado de tipos de oración, ¿verdad? Esta es la oración, no sé qué, oración congregacional, oración social, oración para... O sea, la oración, es la oración. Y lo que necesitamos es no dispersar nuestra mente. Por eso, la sugerencia del Señor es que debemos ayunar, porque ayunar significa abstenerme de estar pensando en otra cosa cuando yo estoy orando por algo que es importante. No necesariamente tiene que ser mío o que yo sea el que me beneficio, sino puedo estar orando por otra persona, pero entonces oramos ahí por un compromiso. No. Cuando oramos es un momento de oración y ayuno, ¿verdad? Cuando oramos por las necesidades, cuando oramos por todo. Entonces, llegamos al versículo 4. Hechos 13:4. Allí tenemos que insistir en que el director de esa misión de Pablo y de Bernabé fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que era el único que podía preparar a este par de siervos con el fin de llevarles a una nueva esfera de servicio. Ciertamente, ese mandato se les mostró, se les reveló también a los líderes de la iglesia de Antioquía, o la iglesia local donde ellos estaban durante mucho tiempo. Entonces, yo pregunto, hoy en día, ¿quién tiene la dirección para organizar los grandes envíos o expediciones misioneras como esta que la Biblia nos muestra, en la que el Señor envía a Pablo y a Bernabé? Eso cambió. Bueno, lo cambió el hombre, pues. Eso no ha cambiado, ¿no? El hombre lo cambió, eso es otra cosa, pero eso en realidad no ha cambiado. Estamos, todo lo contrario. Cuando usted ve que eso está pasando en un lugar llamado iglesia, que realmente es un templo, que quien envía y dice de qué día a qué día va a durar la expedición misionera, tenga cuidado, ¿oyó? Porque por algo el Señor hizo conocer a la iglesia local de Antioquía su voluntad. No solo se las transmitió a los profetas y a los maestros que estaban ahí, sino que hizo conocer a toda la iglesia para que la iglesia aprendiera y tuviera claro que Él es el que decide a dónde va cada uno de los miembros de la iglesia y si van a ir o no.
Entonces vamos a ir a ver qué dice Hechos 13. Cuatro y 5, ¿verdad? Que dice Hechos 13, 4 y 5. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuándo pudiéramos nosotros estar completamente seguros que quien está yendo al lugar que está yendo fue enviado por el Espíritu Santo y no por la denominación? ¿Ah? ¿Usted sabe cuál era la guía del Espíritu Santo? Dice, toma la muda de ropa, no lleves nada. Igualito a los de hoy, ¿verdad? Van con pasaje, van con la familia, algunos van, los mandan a un lugar donde ya está pago, para que vivan ahí mientras van a estar allá. Los ponen, mejor dicho, ¿ah? Sedita, que la gente no tiene más nada sino que ir, ¿verdad? Tienen que pagarle un sueldo allá donde están o se los manda la denominación, ¿verdad? En cambio, allí que dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Ah? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Verdad? 4 y 5, versículos 4 y 5 de Hechos 13. Entonces, Seleucia era un puerto de Antioquía, como decir hoy en día un municipio de Antioquía donde había un puerto, ¿verdad? Y Antioquía era el Atlántico, por decir algo. Estaba situado, según la palabra de Dios, 8 kilómetros al norte de la desembocadura del río Orontes. Allí, en esa desembocadura del río Orontes, fue donde se embarcaron Bernabé y Saulo para pasar a Salamina. También era un puerto importante, centro comercial, y estaba al este de la isla de Chipre. Si usted no lo sabía, Bernabé era nacido en Chipre. Y por tal hecho, pues se le ofrecía una oportunidad, ¿verdad?, de dar testimonio entre sus conocidos. No hay un registro de los resultados de los trabajos en Chipre, ¿verdad? Pero sí hay registros de que proclamaron el evangelio en las sinagogas de los judíos. Ahí lo acabamos de leer, ¿verdad? De esa manera, ellos iniciaron el método de dar comienzo a su testimonio entre los judíos de la dispersión, a los cuales Pablo había de continuar en todas las ciudades que visitara, ¿verdad? Ya los judíos estaban dispersos, se llama la diáspora, ¿verdad? Allí, en ese lugar, ¿verdad? En Salamina, fue donde comenzó el proceso de dar ese testimonio entre todos los judíos que pues estaban residiendo allí, ¿verdad? Y a partir de ahí, Pablo iba a comunicarle a todos los judíos y no judíos, ¿sí?, en todas las ciudades que visitara acerca del Evangelio de Cristo. Entonces, la isla de Chipre era una provincia proconsular romana, ¿verdad? Y Lucas,
reconoce al procónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Ahí en Hechos 13:7. Si usted sigue conmigo, Hechos 13, dice, en el 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba, en el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Un procónsul, ¿verdad? Romano. Él lo llamó aparte porque deseaba que le comunicaran acerca de Cristo, o sea, del Evangelio, ¿verdad? Entonces, Lucas, que fue el que escribió esta parte del libro de Hechos, no nos da muchos indicios de tiempo. Los apóstoles se trasladaron rápidamente al otro extremo de la isla, donde se hallaba la capital, Pafos, ¿verdad? Esta Pafos se encontraba como a unos 12 kilómetros de la antigua capital. Fue célebre en su momento en los mitos y leyendas de Grecia, como centro de culto de una diosa siria que usted y yo sabemos que fue identificada como Afrodita para Grecia, para los griegos, ¿verdad? Todavía cuando ellos llegaron, encontraron el mismo culto inmundo, ¿verdad? Pero la diferencia fue que ellos, a pesar de eso, pues proclamaron a Cristo. Estamos. Entonces, vamos a leer Hechos del 6, que ya lo leí. El 7, que estaba, también lo leí, balón prudente. El 8 dice, pero le resistía Elimás, el mago. Pues así se traduce su nombre. ¿Quién era Elimás? Era el mismo Bar Jesús del que hablamos en el versículo 6. Ellos hallaron a un mago que era llamado Bar Jesús, pero su nombre era Elimás. Elimás, que traduce Bar Jesús. Y este Elimás estaba resistiendo y dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. En el 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? En el 11 dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Ah? Para Jesús se quiso interponer. Los estudiosos, que conocemos como eruditos, dicen que Sergio Paulo, o sea, el precónsul, había sido uno de los procuradores del río Tíber durante el reinado de Claudio, ¿verdad? Emperador Claudio, siendo enviado al preconsulado de Chipre posteriormente. La Biblia no nos da
razón de cómo llegó él a interesarse en el mensaje de los apóstoles. Lo que sí sabemos es que escuchaba al mago Elimás o Bar Jesús, ¿verdad? Esto nos hace pensar que de alguna manera pues le sugestionaban las cuestiones religiosas y que le atraían tal vez, como muchos de nosotros hoy en día, los cultos esotéricos de Oriente o de otras latitudes. Sea como fuere, a sus oídos llegó el run run de las predicaciones de Bernabé y de Saulo. Vuelvo y digo, todavía le decían Saulo, pero ya él se llamaba Pablo. Y el mismo procónsul fue el que tuvo la iniciativa de buscarlos, de llamarles. Con toda seguridad, como usted y yo sabemos, ya se había producido un choque entre los heraldos de la luz y el emisario del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurrió fue, cuando llegaron a Pafos, es que el que estaba allí era el mago falso. Eso nos lo muestra la palabra, ¿verdad? Entonces, o sea, el emisario de Satanás pensó que si él ponía allí al mago Bar Jesús, pues no iba a pasar de allí el proceso por el cual, o el cometido por el cual venían Pablo y Bernabé. Generalmente, todos los que vamos a lugares como embajadores de Cristo, escúcheme lo que voy a decir, se hallarán ante autoridades como reos acusados de fomentar tumultos o de enseñar una religión no autorizada en el Imperio Romano o de estar causando problemas con la gente, tratando de lavarle el cerebro. Bueno, mil cosas, ¿verdad? Generalmente eso es lo que sucede cuando alguien sabe que usted va en el nombre de Cristo. Y entonces uno se queda callado. No, él dice, el mismo Cristo dice que usted vaya, que él pondrá en su labio palabras, su voluntad, y que él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Sí, pero yo conozco el caso de un misionero que fue a tal parte y allá cuando llegaron lo mataron. Ah, bueno. Usted no me va a creer, ¿verdad? Seguramente, o me va a tratar de injusto. Pero mi pregunta es, para vivir en el reino de Dios, ya, listo, hay que morir, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos la muerte como una tragedia. Yo entiendo eso, ¿verdad? Porque si es una persona cercana, uno no quiere que eso le suceda a nadie que uno conoce. Pero si usted es una persona que ha estudiado la palabra de Dios, eso no debe proporcionarle un conflicto más allá del dolor de perder a un ser querido, ¿verdad? Porque el Señor no nos llamó a mentiras. Nos dijo que aunque estuviéramos muertos, y si usted no lo cree, Cristo no está en usted. Perdóneme que se lo diga. Yo lo entiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo entiendo, sino que
sino que por encima de mi entendimiento, por encima de su entendimiento, está la voluntad del Señor. Yo no estoy diciendo entonces ahora vamos a matarnos rápido, no, no. Es que eso no le corresponde a usted. Recuerde, la Biblia dice que Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor, de Jehová, dice la palabra, ¿verdad? Eso no es competencia suya, ni mía. El regalo de la vida, el Señor lo hace para que usted disfrute de ese regalo, pero que también pueda tener claramente qué significa el Señor en usted. Entonces, generalmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno va a predicar, hay grupos, hay bandas, hay fuertes, te cogen y te atacan. Pero coincidencialmente, en este caso que estamos hablando, resulta que Pablo y Bernabé fueron los invitados del representante de Roma, o sea, de la máxima autoridad del lugar. Para que usted vea cómo puede hacer, cómo Dios en su majestuosidad, en su voluntad, puede cambiar lo que ya estaba establecido, ¿verdad? Entonces, se cumplió el objetivo y de ahí en adelante el interés se centraría en la evangelización de las masas de ese lugar y en la formación de iglesias locales, o sea, una iglesia en cada pueblo, en cada municipio, por decirlo así, ¿verdad? Y siguió Pablo hacia adelante. Entonces, mire cómo es Satanás de estratégico, ¿verdad? Ahorita estábamos hablando de Bar Jesús o Elimás. Bar Jesús realmente significa hijo de Jesús. ¿Mm? Elimás lo que es realmente equivale a mago, ¿verdad? Y por eso él usaba los dos nombres, para engañar, ¿verdad? Bar Jesús, hijo de Jesús, porque él ya sabía que había un Jesús que había muerto, había sido crucificado, había muerto y había resucitado. Entonces, utilizaba los dos nombres para embaucar a la gente, ¿verdad? A todos. Y poder ejercer su profesión o su tenebrosa profesión, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba? Se dedicaba de esa época y los de hoy igual. Aunque hoy se le llama brujo, ¿verdad? Se dedicaban a embaucar. ¿Sabe lo que significa el término embaucar? Engañar, ¿verdad? A trabajar de calle. Usted que es de la nueva generación. Engañar. Eran timadores, eran estafadores, chantajeaban, manipulaban todo lo que pudieran, ¿verdad? Con tal de revelarle a las personas lo que las personas querían escuchar. Y ahorita leímos cómo Pablo lo denuncia como hijo del diablo. Ya lo leímos, ¿cierto? No sé si me puso atención. Pero eso es lo que era Elimás. Porque aparte de que él era mago, vuelvo y digo,
el mago de aquella época hoy es brujo, porque el mago de esta época es una persona que no es mago, sino que tiene velocidad en las manos y tal vez. Pero el mago de aquella época, la Biblia nos da a entender, y Pablo lo denuncia como hijo del diablo, nos da a entender que se dejaba llevar por espíritus satánicos. Y de esta manera pues lograba llenar sus bolsillos de dinero. ¿Estamos? Entonces fíjate, en el palacio del precónsul, en ese momento se libra una lucha dramática entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 13:9 lo dice, ¿verdad? Yo creo que ya lo leímos también. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. O sea, ahí está la batalla, ¿verdad? Pablo, lleno del Espíritu Santo, percibe claramente el carácter y la obra del hijo de Satanás. Y entiende por qué se convierte en un estorbo para que el procónsul Sergio Paulo escuche la palabra de Dios. Y lo denuncia en términos fuertes, ¿verdad? Entonces, eh, el falso mago, que trabajaba por medio de señales, recibe en su propia carne, de parte de Pablo, una señal de juicio. ¿Ah? Y entonces vemos cómo hay en el relato bíblico aquel que estaba acostumbrado a vendar los ojos espirituales de quienes buscaban la luz, quedó él mismo sin luz, ¿verdad? Porque Pablo le dijo que a partir de ese momento no vería por un tiempo. Y él quedó buscando por todos lados a quien le llevase por la mano. Y eso quedó evidente a todos los que le conocían, a todos los que vivían en el lugar, ¿verdad? Esto que les estoy comentando es el único milagro de juicio de que se tiene noticia en el ministerio de Pablo. Estamos, que es el único. Pedro también tuvo algo parecido, que ya lo miraremos más adelante, ¿verdad? Eliseo también en Segunda de Reyes tuvo algo parecido a lo que le sucedió a Pablo con Bar Jesús. Los milagros de juicio de Cristo no cayeron sobre personas propiamente dicho, sino sobre los cerdos de Gadara y la higuera estéril y simbólica, recuerda. ¿Por qué? Porque pocos fueron los testimonios de milagros de juicio y muchos los milagros de gracia y de misericordia. Aunque aquellos pocos milagros de juicio fueron o son de gran importancia, pues, porque nos recuerdan, ¿qué nos recuerdan? El triunfo de la justicia de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Ok, entonces yo voy a dejar aquí esta enseñanza
la continuaremos el próximo domingo, porque vamos a participar de la Cena del Señor, ¿verdad? Hoy es primer domingo de septiembre de este mes. Entonces, mis hermanos, la Santa Cena, que fue instituida por nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, es un juramento que proclama su vida, proclama sus sufrimientos, su muerte, su resurrección y la convicción de su segunda venida. Porque dice que nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La Cena del Señor nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. Entonces, la cena se convierte en un medio de gracia en el cual Cristo está presente por su Espíritu. Y debe ser recibida siempre en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo en la vida de toda la humanidad. Mire, hermano, todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciando a sus pecados, y han creído en Cristo para salvación, están, de acuerdo a la Biblia, invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos ante la cena del Señor para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu Santo de Dios. Juntamente con la iglesia y el cuerpo del Señor, confesamos nuestra fe, ¿verdad? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá por segunda vez. Padre nuestro, en esta mañana nos reunimos, Señor, aquí en tu mesa, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien fue ungido por tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres. Proclamar, Señor, libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo, dice la palabra, que sanó a los enfermos, que alimentó a los hambrientos, comió con los pecadores, estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Por esa razón, Señor, hoy vivimos con la esperanza de su regreso. Amén. Dice la palabra de Dios, en la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: coman, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Que ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la entregó a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, y su cuerpo, molido por nosotros hasta la muerte, nos preserven irreprensibles para la vida eterna. Por tu Espíritu, Señor, haznos uno en Cristo. Uno, los unos con los otros, y uno en el ministerio de Cristo para todo el mundo, hasta que Cristo venga en victoria final. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ir a compartir con nuestras familias. Nos despedimos de las personas que estén en Skype. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ok. Entonces, Cari,